¿Qué tal? Bienvenido al curso de Photoshop. En esta la sesión número 19, en la que revisaremos las capas de relleno o ajuste. Este planteamiento de trabajo de Photoshop nos acerca mucho a un nivel profesional. Estas capas de relleno o ajuste, lo verás en un momento, nos van a permitir trabajar de una manera muy amplia. Vamos a poder hacer cambios, ajustes en las fotos, en composiciones de foto, sin tener que estar preocupados por que los cambios que generemos se hayan guardado como tal y tengamos entonces que repetir el trabajo si el cliente o las circunstancias del proyecto nos obligan a tener que hacer algún cambio. Eso es algo muy común. Cuando trabajamos un proyecto, evidentemente este pasa por revisiones. Hay incluso situaciones en las que tenemos que trabajar para una condición u otra. Por ejemplo, hacer un mismo diseño que se vea bien en pantalla, pero que también funcione bien para un anuncio impreso o bien para un anuncio en prensa. Entonces todo esto motivaría que tuviéramos que hacer 3 versiones del diseño. Si hacemos una y después tenemos que trabajar en la otra, ya habremos dañado los originales y tendríamos, en términos muy profesionales, que prácticamente volver a hacer todo. Pero con las capas de ajuste ya no será, por supuesto, necesario hacer nada más que un solo documento y ajustarlo según lo necesitemos. Vamos entonces a trabajar con un proyecto en el que buscaremos hacer un anuncio para historias de Facebook o Instagram. Vamos a hacer uso de un formato para celulares y vamos a simular que lo que buscamos hacer es un anuncio que tenga que ver con la venta de una hamburguesa que se puede solicitar por medio de Uber Eats. Bueno, vamos entonces al programa. Estamos en la opción de crear un nuevo documento. Vamos nuevamente a hacer uso de las opciones preestablecidas del programa para nosotros localizar las alternativas que tienen que ver con el formato para móviles. Si nosotros vamos a ese apartado, podremos notar que existen muchas alternativas. Estas establecidas por las marcas de teléfonos, por los desarrolladores de móviles más populares y las pantallas más comunes. Para no entrar en detalles, según las estadísticas que se tienen hasta ahora, las cuales por supuesto cambian constantemente y hay que revisarlas, pero de acuerdo con lo que se tiene entendido ahora, el formato promedio para un teléfono móvil podría ser entendido en la alternativa que nos presenta el Android de 1080 píxeles. Es decir, la medida como más común que se tiene ahora de celulares es de 1080 por 1920. Nuevamente vamos a deshabilitar la opción de mesas de trabajo. Ya explicaba en una sesión anterior que esto tiene que ver con la alternativa que presenta Photoshop para que en un mismo archivo generes varias mesas de trabajo o varias versiones o formatos de un diseño, como lo que podemos encontrar cuando entramos en Illustrator. Podemos crear varias páginas. Eso es lo que se puede hacer ahora en Photoshop con esta condición de las mesas de trabajo. Pero como en esta ocasión solo buscamos hacer un diseño, no será necesario habilitar esta condición. Vamos a dejar las demás condiciones como se ven aquí y vamos a darle crear. Este es el formato en el que vamos a desarrollar nuestra composición, la cual estará conformada por un fondo, un primer elemento que será la silueta de la mano con el teléfono y un tercer nivel en el que colocaremos la hamburguesa dentro, por supuesto, de este teléfono. Y al final integraremos los logos de Uber Eats y el logo de la empresa que vende esta misma hamburguesa. Vamos a colocar entonces la primera imagen. Vamos a trabajar primero con el fondo. Me encuentro en este momento en Adobe Bridge. Es un programa de Adobe que me permite administrar las imágenes de una forma un poco más profesional que el explorador de Windows o el Finder de Apple. En este programa puedo tener incluso a la mano la información de las fotografías.
Es un programa que te recomiendo mucho usar. Vamos entonces a jalar la capa de fondo o a crear la capa de fondo con esta imagen, como lo hago con Explorador de Windows o el Finder de Mac o de Apple. Voy a colocar la imagen directamente en el archivo que he generado. Cuando lo hago, se crea una capa inteligente. Esto porque directamente la arrastré al archivo. Voy a cambiar su orientación. Voy a extender su tamaño. Doy Enter para aplicar el cambio. Puedes corroborar que se trata de una capa inteligente porque aparece este icono muy característico de esta condición. Enseguida voy a trabajar con la siguiente imagen. Voy ahora a colocar la mano. Esta deberá considerarse en el espacio que tengo disponible, así que conviene acomodarla de una vez. Voy a dar Enter. Después voy a colocar el elemento de la hamburguesa. Esta irá dentro del espacio del celular, de tal forma que voy a dejar dispuesto el tamaño más o menos, buscando que la hamburguesa quede dentro de esta área que tengo destinada. Tengo entonces mis 3 elementos principales. Voy a incorporar los últimos. He colocado el logo de Uber Eats, pero este es un archivo de Illustrator, por eso es que antes de colocarlo el programa me muestra esta condición. No tengo más páginas en este archivo de Illustrator, por eso es que solo se muestra pues esta única miniatura. Si hubiera más páginas se podrían ver aquí y yo tendría que elegir una por una. No puedo en principio simplemente colocarlas todas. El programa me pregunta cuáles quiero ingresar. Bueno, en este caso no hay más nada que hacer que dar a aceptar y tengo entonces el logotipo dispuesto aquí. Ya veremos cómo acomodamos todo, pero bueno, puede creo quedar por aquí. Voy a dar Enter. La ventaja de trabajar con capas inteligentes, como ya lo pude explicar en otras sesiones, es que no tengo que preocuparme por afectar la calidad de las imágenes al reducir su tamaño como capa, si se tratara por supuesto de una capa convencional. En el caso de ser inteligentes, ya sea que las haga más pequeñas o más grandes, siempre conservarán las características del formato original. Entonces solamente debo ocuparme de no hacerlas más grandes del tamaño que originalmente tienen. Voy a colocar el último elemento, que es el logo de la hamburguesería. Se trata igual de un archivo de Illustrator, así que no tendré que hacer más nada que dar OK y se coloca este elemento. Bueno, tengo más o menos dispuestos los archivos o las capas de la forma en la que ocupo trabajarlas. Lo primero que debo hacer es crear una máscara de capa para la mano con el celular y después para la hamburguesa. Y a su vez también tendré que buscar cómo integrarla directamente al formato del celular. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces, en principio, es trabajar con la mano. Voy a deshabilitar, o más bien voy a quitar la vista de los elementos que me estorban. Voy a seleccionar la capa de celular y voy a trabajar una máscara de capa. Yo recomiendo que usemos la herramienta pluma en la modalidad de trazado, no de forma, para resolver este caso. Recuerda que en la mayoría de las situaciones la herramienta pluma nos va a permitir una selección más fina,
de mejor calidad que si lo hiciéramos con cualquier otra herramienta. Así que vamos a comenzar con eso. Tengo hecho ya el trazado de la mano con el celular. Voy a ir entonces a la ventana Trazados y voy a asignarle un nombre a este trabajo que he realizado. Doy doble clic sobre el espacio donde aparece este texto y coloco el nombre. Una vez hecho eso, el trazado ha quedado guardado y puedo acudir a él cuantas veces lo necesite. Voy a dar clic sobre la miniatura presionando al mismo tiempo Control para que se ejecute una selección de esta forma que he trabajado. Voy a ir a la ventana Capas y con la capa de celular activa voy a generar una máscara de capa. Voy a dar clic aquí, añadir máscara de capa. Como ya tengo previamente una selección, el programa sabrá que lo que quiero es hacer una máscara de esta parte seleccionada. Doy doble clic y entonces el fondo queda descubierto. Cabe aclarar que si con la herramienta mover muevo esta forma, habrá quedado ya completa la selección, o sea, es decir, tengo una máscara de capa conveniente para este trabajo que estoy resolviendo. Una vez cubierta esta fase, voy a trabajar con la capa de la hamburguesa, la voy a deshabilitar. Me interesa tener solamente la parte de la hamburguesa, voy a dejar fuera el refresco, las papas y por supuesto el fondo. Así que ahora voy a seleccionar nuevamente con la herramienta pluma en la modalidad de trazado este elemento. Ok, tengo listo mi trazado para la hamburguesa. Nuevamente voy a trazados y ahora guardo este trabajo realizado. Doy doble clic en el nombre. Ahora convierto este trazado en selección. Voy a presionar Control y a dar clic en la miniatura. Tengo la selección hecha, voy a la ventana Capas y ahora creo una máscara de capa a esta hamburguesa. Doy clic aquí en añadir máscara de capa y tengo cubierta ya mi hamburguesa. Como hice una selección de esta área, todo lo demás, incluso lo que no se veía dentro del formato que tengo, ha quedado temporalmente inhabilitado. Por lo menos hasta que yo decida otra cosa, pero esa es una de las ventajas de esta modalidad de trabajo. Ya no tengo que preocuparme más por el fondo, no importa que este hubiera quedado, digamos, oculto aquí, porque el formato no lo mostraba.
Esta forma de trabajar con máscaras me permite esa ventaja. Ya que tengo dispuestos estos elementos, voy a agregar los textos. Mi idea es que pongamos en promoción esta hamburguesa, de tal forma que colocaremos aquí el nombre de la misma. Le vamos a llamar como se llama el restaurante y vamos a poner aquí el precio de promoción de esta hamburguesa y vamos a agregar aquí también un porcentaje de descuento en el caso de solicitar este pedido por Uber Eats. Vamos a agregar primero el nombre de la hamburguesa. Voy a hacer uso de la ventana de texto para poder ajustar esta información. Voy a ajustar el interlineado para reducir el espacio entre la primera y la segunda línea. Voy a poner ahora el precio aquí abajo. Será necesario que mueva la hamburguesa un poco. Voy a ponerla más arriba. En un momento vamos a recortar, por supuesto, estos excedentes. Vamos a poner aquí por solo 80 pesos. Vamos a poner una hamburguesa barata aquí. Ya tengo colocada la información. Voy a inclinarla un poco para que pueda coincidir con la posición del celular. Voy a tomar entonces la capa de por solo junto con la capa de 80 pesos. Presiono control para poder seleccionar ambas. Presiono después control T. Ubico el cursor en una esquina, pero lo alejo un poco del nodo de control hasta que aparezca este icono en el cursor que me indica que es posible entonces girar los elementos. Giro un poco hasta hacer coincidir más o menos el texto con la posición del celular y doy enter cuando esté en la posición correcta. Tengo ya entonces la información de el precio de la hamburguesa y me faltará solamente agregar aquí abajo la promoción o el descuento si se compra o se solicita el producto por Uber Eats. Voy a agregar la información. Ya tengo dispuestos los textos. Ya el anuncio, por supuesto, tiene mayor sentido. Nos faltará sin duda ajustar cada una de las capas y hacer los arreglos necesarios, definir el color de los textos. Pero antes de llegar a eso y de, por supuesto, abordar el tema de las capas de relleno o ajuste, nos hace falta integrar esta hamburguesa al esquema del teléfono. Así que vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una selección para este fondo blanco de la pantalla. Como es un blanco uniforme, voy a poder seleccionarlo con facilidad con la herramienta de la varita mágica. La selecciono, ubico el cursor. Bueno, primero tengo que ubicar la capa correspondiente, que en este caso es la del celular. Debo seleccionar o tener seleccionada la miniatura de la capa del objeto, no la máscara. Debo entonces verificar que esté seleccionado este elemento. Ahora sí, tomo la varita mágica, ubico el cursor en cualquier área blanca de ese fondo de pantalla del celular, doy clic y se genera la selección. A partir de esto, voy a generar una capa nueva. Voy entonces
a presionar la tecla Control J. Puede verse que se ha creado una nueva capa sobre la que haré el cambio de color en este fondo, porque no lo vamos a dejar blanco, vamos a alterar esa situación. A esta capa generada le voy a cambiar el nombre para poderlo ubicar con facilidad. Voy a dar doble clic en donde en este momento dice capa 1 para habilitar la posibilidad de agregar un nombre, y voy a colocar aquí alguna referencia, como por ejemplo pantalla. Vamos ahora sí a eliminar estos excedentes de la hamburguesa. Voy a apoyarme de la capa de pantalla para volver a hacer una selección de esta área. Para ello, recuerda, debes presionar la tecla Control al tiempo que das clic en la miniatura de la capa pantalla. Tengo ahora la selección hecha de esta pantalla. Voy a trabajar entonces con la capa de la hamburguesa. Voy a dar clic allí. Pero lo haré no sobre la imagen o sobre la capa en sí, sino sobre la máscara. Entonces debo seleccionar la máscara. Es importante esto porque lo que vamos a hacer es dejar fuera de la máscara a estos elementos. Y me voy a apoyar, por supuesto, de esta selección para no tener que calcular cosas aquí o tener que estar detallando estas áreas, cuando ya tengo bien definido, gracias a la selección de la pantalla, cuál es el área que me interesa proteger. La selección está incluyendo la parte de la hamburguesa, pero necesito invertirla para poder trabajar con la parte de afuera. Entonces voy a ir al menú selección, voy a buscar la alternativa que dice invertir, voy a dar clic allí. Ahora sí tengo seleccionado no la pantalla, sino todo lo de afuera, y teniendo ya ubicada la miniatura de la máscara de capa de la hamburguesa, voy a dejar fuera de la máscara a estos elementos. Recuerda que cuando trabajamos con una máscara de capa, las herramientas de pintar, como podrían ser las de degradado o las de pincel o las del bote de pintura, nos van a permitir trabajar con la máscara. El negro implica eliminar de la máscara. Entonces, con este color como en la parte frontal, voy a pasar el cursor sobre estos elementos. Se ve la imagen translúcida porque tengo una opacidad del 60%. Voy a incrementarla al 100% y ya podrás observar que es posible sacar de la máscara a estas partes de la foto. Y entonces tengo ya la hamburguesa perfectamente integrada a la pantalla. Presiono Control D y ya tengo mis elementos perfectamente integrados. Vamos a revisar ahora cuál es la utilidad de las capas de relleno o ajuste. Esta opción se encuentra en la ventana de capas, en la parte inferior, en el icono del círculo dividido a la mitad. Si coloco o dejo el cursor ahí unos segundos, me aparece el texto que indica crear nueva capa de relleno o ajuste. Si doy clic allí, se habilitan una lista de opciones relacionadas con el ajuste de la imagen. Esta información también la encuentro en el menú Imagen, en la opción de Ajustes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La situación es que si yo aplico las funciones desde aquí, lograré hacer el cambio, pero este será permanente en la capa, de tal forma que si después quiero revertirlo o ajustarlo, estaré trabajando sobre una imagen previamente ya editada. Déjame mostrarte. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ajustar los niveles de la capa de la mano con el celular. Si somos detallistas, observaremos que la luminosidad de la mano no coincide totalmente con la luminosidad que tiene el fondo. De hecho, se ve un poco pálida. Me parece que sería conveniente generar un poco de mayor intensidad en la imagen, de mayor contraste incluso. Si lo hago desde estas opciones, vamos a hacerlo,
imagen, ajustes, niveles, por supuesto que lograré ejecutar un cambio. Puede ser que por ahí sea la mejora que necesito. Voy a dar OK. Ese cambio se ha aplicado de forma permanente en esta parte del archivo, de tal manera que si después quiero volver a cambiarlo, o sea, es decir, si lo aclaro, estaré trabajando sobre un archivo que previamente ya tuvo una modificación. Doy OK. Si después vuelvo a querer ajustarlo y lo vuelvo a hacer más nítido, notarás que la imagen empieza a perder calidad porque hemos pasado a esta capa por varios procesos de ajuste de niveles. Entonces la información de esta capa se ha venido alterando y el resultado no va a ser el mismo. Voy a dar cancelar y voy a regresarme en pasos hasta llegar al punto en el que la imagen no ha sido modificada. Bueno, la diferencia entonces con una capa de relleno o ajuste es que puedo agregar desde aquí la misma posibilidad de niveles a esta capa. Voy a dar clic aquí y como puedes observar se ha creado por encima de la capa de la mano con el celular una capa que dice niveles 1 y se muestra en la barra de propiedades de la ventana de Photoshop o de las opciones de ventanas de Photoshop, se muestra la opción de los niveles. La misma información que encuentro cuando presiono Control L, la obtengo aquí solo que en miniatura. Voy a ajustar aquí los niveles. Ahora puedes observar que si bien cambia la mano con el celular, también se ve alterado el fondo. Esa es una de las condiciones de las capas de relleno o ajuste. Estas surten efecto en las capas que tienen por debajo. Es decir, si esta capa de niveles estuviera incluso por encima de la capa de la hamburguesa, esta también estaría sufriendo los cambios. Aunque es posible hacer el ajuste, en este caso de niveles, solamente sobre la capa que existe inmediatamente debajo y no sobre las demás. Para poder resolver eso, yo debo dar clic en este icono que está aquí, que dice este ajuste afecta a todas las capas siguientes. Voy a dar clic aquí y entonces se integra una flechita que es una referencia para hacerte saber que este ajuste solamente va a afectar a la capa que se encuentra debajo de esta. Voy a hacer los movimientos y puedes ver que esta capa ahora solo afecta a la de la mano con el celular. Voy a hacer los ajustes necesarios. Por ahí debía quedar. Bueno, contraigo esta opción. Puedo seleccionar otra capa y notarás que la ventana de propiedades ya no muestra la información de niveles que estaba observando hace rato. La ventana de propiedades cambia de acuerdo con las condiciones que requiere el archivo o el proceso de trabajo que estás resolviendo. Voy a contraer otra vez. Si quiero volver a ajustar los niveles en esta capa, debo dar clic en este icono, ir nuevamente a la ventana de propiedades. Aquí aparecen dos botones. Debo dar clic en el que muestra los niveles y aquí tengo la información que previamente había modificado, pero como si no le hubiera dado a aceptar. Es decir, esta capa permite que estos ajustes o cambios no sean nunca permanentes, o más bien siempre puedan cambiar, o sea, puedas continuar con cualquier ajuste que hubieras comenzado en una primera etapa y la imagen se volverá a ajustar. Esta ventaja, por supuesto, es mucha porque nos permite hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, si en algún momento dado este mismo diseño desea ahora enviarse a un anuncio en periódico, sabiendo que los periódicos exigen una menor saturación, entonces pues puedo yo hacer el ajuste aquí, o sea, es decir, bajar sus tonos de tinta para que no se sature en el periódico,
y no tendré que haber modificado necesariamente mi archivo o tener que haberlo creado desde cero para poder cubrir con estas exigencias ahora. Es decir, esta parte siempre muta. Si doy clic aquí entonces y voy a la ventana de propiedades, tengo disponible esta opción y siempre podré manejarla sin ningún problema. Resuelta esta parte, voy ahora a ajustar la hamburguesa. Voy a repetir el procedimiento. Voy a seleccionar la hamburguesa. Voy a ir a las capas de relleno o ajuste. Voy a seleccionar niveles. Y ahora voy a ajustar solo a la hamburguesa. Recuerda que si no aplico este botón, esta capa estará afectando a todas las que se encuentren debajo, incluida a la de la mano con el celular que ya previamente tiene un ajuste de niveles. Para evitar eso, recuérdalo, debes dar clic en este botón y entonces el ajuste solamente atenderá a la capa que se encuentre inmediatamente debajo. Estaría conectándose esta capa de ajuste con la capa de abajo. Voy ahora a mover mis niveles. Puedo regresar a la mano. Voy a dar clic en esta parte, a la de propiedades, y ajusto lo necesario hasta equilibrar los tonos en las dos capas. Voy a quitar la visibilidad de las capas de relleno o ajuste que acabo de aplicar, por ejemplo la de la hamburguesa y la de la mano, y puede observarse ahí el cambio que se tiene. Voy ahora a agregar otra capa de ajuste a la pantalla. La pantalla ahorita se encuentra en color blanco, pero voy a agregar a esta capa una capa de ajuste de tono y saturación. Voy a dar clic allí. Esta información también la debes recordar porque la hemos usado en otras sesiones. Voy a habilitar la alternativa que me permite que estos cambios que voy a aplicar solo afecten a la capa que se encuentra debajo, en este caso la de la pantalla. Doy clic allí y voy a activar la opción que dice colorear. Voy a definir un color, voy a saturarlo. No ves cambios porque recuerda que los tonos claros no son susceptibles de manipulación porque están nulos de información. Para poder cambiar o revertir esa situación conviene ajustar su luminosidad. Voy a agregar entonces un poco de luminosidad más bien mucho de luminosidad a esta capa. Y ahora sí podré yo con mucha facilidad entender un color para este ajuste. Puedo saturarlo tanto como lo necesite. Y como puedes ver, esta opción podrá cambiar conforme se requiera. Me parece que este puede ser un buen color. Si el cliente en algún momento dado sugiriera que se cambiara este tono, tú no tendrías que preocuparte, no tendrías que afectar nuevamente a esta capa o tener que volverla a colocar, porque recuerda, cuentas ya con una capa que te va a permitir ese ajuste. Aquí estoy quitando su visibilidad y habilitándola. Entonces puedo yo, a consideración del cliente, mostrarle este archivo de trabajo, dar clic en este icono, ir a las propiedades y tener la información que había obtenido. Entonces, si el cliente lo quiere más naranja o menos naranja, puedo incluso irle mostrando el resultado y eso no obligarme a tener que trabajar nuevamente esta parte. El anuncio ya va teniendo una mejor forma. Voy simplemente a cambiar ahora el color del precio. Voy a seleccionar la capa correspondiente, la de 80 pesos. Voy a ir a la ventana de texto. Voy a dar clic en la opción de color. Y voy a buscar un tono adecuado para esta alternativa de los 80 pesos.
Voy a ajustar también el texto de por solo. Voy a seleccionarlo. Voy a ir a la ventana de carácter. Voy a reducir un poco la interletra que había ajustado. Y voy a cambiar su color a uno más claro. Ya tengo mi anuncio prácticamente resuelto. Podría simplemente hacer algunos otros ajustes. Por ejemplo, agregar una capa de ajuste al fondo. Voy a aplicar también la opción de niveles. Voy a habilitar la condición que conecte a esta capa de ajuste solo con la capa de abajo. Y voy a alterar esta situación. Me parece que la parte de abajo queda muy bien, pero la de arriba, sobre todo con la parte del nombre de la hamburguesa, ya no luce del todo bien, porque hace un momento estaba más clara esta zona y permitía resaltar este texto en negro. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, sucede que como ya he aplicado aquí una capa de relleno o ajuste, esta es en sí mismo una máscara también. Entonces puedo aprovechar de esa condición para hacer ajustes todavía más específicos. Ya ajusté los niveles en el fondo y me parece que hay una mejora considerable, sobre todo en la parte de abajo, pero bueno, ya mencionaba que en la parte de arriba el texto en negro no luce tan bien. Puedo entonces aprovechar de esta máscara que previamente ya se aplica para generar este ajuste. Aquí aparece una miniatura en blanco. Voy a dar clic sobre ella. Esta es una máscara aplicada. El principio o la idea central de esto es que tú debes percibir que se ha aplicado una máscara que afecta a esta capa o a todas las capas debajo de esta, según hayas solicitado al programa que lo aplique. Pero bueno, esta es una máscara, solo que esta máscara contiene un ajuste, en este caso de niveles, pero esta es una máscara. Si la seleccionamos y aprovechamos del recurso de la máscara, es decir, utilizamos alguna de las herramientas que normalmente utilizamos para pintar, pero esta vez para hacer ajustes en la máscara, vamos a lograr seleccionar unas zonas, o sea, es decir, indicarle al programa que este ajuste de niveles solo se aplique en alguna parte de la capa, no en todo, pues. Entonces voy a dejar el color negro de frente. Voy, por supuesto, a seleccionar la capa de ajuste que afecta al fondo, pero voy particularmente a tener activa la máscara. Voy a la opción de degradado y voy a bloquear esta zona. Voy a hacer un trazo de degradado a esta parte y ahí puedes ver ya el cambio. Estoy solicitando entonces al programa que aplique esta capa de relleno o ajuste solamente en esta zona y deje fuera esta parte de aquí. Lo pude hacer gracias a que apliqué una máscara en la que estoy bloqueando esta zona y estoy dejando libre esta. Entonces, bueno, ese es el resultado. Ya obtengo una publicación para historias de Instagram o de Facebook de forma muy profesional y con la ventaja de que si necesitara hacer cambios, pues puedo hacerlos sin mayor problema. Puedo ajustar cualquier parte de este archivo sin estar dañando el documento en sí. Solo ten en cuenta eso, si no aplicas capas de relleno o ajuste y te das a la tarea de estar ajustando niveles una y otra vez, o de ajustar cualquier otra cosa, estarás generando nueva información en esa capa. Por ende, estarás en su momento saturándola o alterándola demasiado que vaya perdiendo calidad. Por ello es que una capa de relleno o ajuste es siempre una muy buena alternativa, es una alternativa muy profesional. Espero que te haya gustado la sesión de hoy. Seguiremos integrando, por supuesto, cada vez más información útil para poder hacer trabajos cada vez más profesionales. Que tengas un muy buen día. Nos vemos pronto. Bye.